Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el Día del Idioma. Para iniciar, hablemos sobre cómo se originó el Día del Idioma. Este se originó en el año 1926, cuando el escritor valenciano Vicente propuso tener un día especial para celebrar la literatura. Gracias a él se inició esta celebración en Valencia y se fue expandiendo por toda España, hasta que en 1964 se adoptó por todo el mundo, celebrándose el 23 de abril en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió el 23 de abril de 1616. En la misma fecha, pero en calendario juliano, murió William Shakespeare. En Colombia se celebra el Día del Idioma desde el gobierno del presidente Adolfo López Pumarejo, quien instituyó el decreto 707 de 1938, que dice: el día 23 de abril, fecha en el que se cumple el aniversario de muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se celebrará en Colombia el Día del Idioma. El gobierno colombiano sancionó como ley el decreto 707 del 23 de abril de 1938, convirtiéndose así en la segunda ley como homenaje a tan importante certamen y en una demostración de aprecio por nuestro idioma. Ahora, se preguntarán qué relación tiene Miguel de Cervantes Saavedra con el Día del Idioma. Pues bien, Miguel de Cervantes Saavedra fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Está considerado como la figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, conocida actualmente como El Quijote, la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se ha dado el sobrenombre de El Príncipe de los Ingenios. Conozcamos un poco sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Empecemos con su biografía. Miguel de Cervantes Saavedra nació en septiembre de 1547 en Alaca de Henares y fue el cuarto de 7 hermanos. En su juventud comenzó a escribir pequeñas poesías y se aficionó al teatro. Participó en la cruenta batalla de Lepanto, que enfrentó a una coalición cristiana compuesta por España, Valencia, Génova y la Santa Sede, contra una flota de turcos otomanos. La coalición cristiana salió victoriosa. Cervantes salió vivo, pero un trozo de metralla le dejó la mano izquierda inútil, conociéndose desde entonces por el apodo de El Manco Lepanto. En 1597, Cervantes fue encarcelado, donde comenzó a imaginar el universo de su obra cumbre de la lengua española, Don Quijote de la Mancha o El Caballero de la Triste Figura. Esta obra comenzó siendo una burla a las novelas de caballerías, que tan de moda estaban en la época, llenas de caballeros de brillante armadura que rescataban a virtuosas doncellas en apuros, pero terminó siendo un reflejo de la sociedad española en la época y una crítica muy ingeniosa. La novela se divide en dos partes: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Finalmente, Miguel de Cervantes murió el 23 de abril de 1616. No por ser el Día del Idioma podemos dejar atrás a otros escritores. En mi caso, quiero hablar sobre Isabel Allende. Nació en Lima de 1942. Es una escritora chilena, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. Isabel Allende cursó estudios de periodismo mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y en cuentos infantiles. Trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. En 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de la mejora del nivel de vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. 2 años después contrajo matrimonio con Miguel Frías, del que habría de divorciarse en 1987 después de haber tenido 2 hijos, Paula, que falleció víctima de porfiria, y Nicolás. En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet,
en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició su proyección literaria. La primera novela de Isabel Allende fue La Casa de los Espíritus, próxima al llamado realismo mágico. Fue publicada en 1982. Fueron precisamente el ambiente de los sucesos previos que condujeron al golpe militar, los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que se consagró definitivamente como una de las grandes escritoras hispanoamericanas de todos los tiempos. Recibida como un brillante epígono de la estela del boom, iniciando en los años 60 y comparada con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Es la primera narración extensa de la escritora chilena. Se convirtió de inmediato en un bestseller en numerosos países del subcontinente americano, en España y en otras naciones europeas. 11 años después de su primera salida a la calle, el éxito de la historia pergeñada por Isabel Allende recibió un poderoso impulso de proyección internacional merced a la adaptación cinematográfica, realizada por el cineasta sueco Billy August, quien contó con la colaboración de la autora para elaborar el guión y un prestigioso elenco de intérpretes en el que figuraban Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas y Vanessa Redgrave. Basada en los recuerdos de infancia y juventud de la propia escritora, La Casa de los Espíritus narra las peripecias de la saga familiar de los Prueba a lo largo de 4 generaciones. Isabel Allende rememora y convierte en substancia narrativa las vivencias de la vieja casona familiar, habitada por los abuelos y sus excéntricos tíos. Una mansión rodeada por una fecunda atmósfera liberal e intelectual que despertó su feraz imaginación y le inculcó el gusto por la lectura y la narración de historias. Al hilo de las peripecias de las mujeres que componen este núcleo familiar, la desbordada fantasía de la autora, que va enhebrando con el paso de los principales acontecimientos políticos de la historia reciente de Chile, hasta situar al lector en los primeros y dramáticos compases de la sangrienta dictadura militar. Transcurridos 2 años desde la publicación de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende volvió a los anaqueles de las librerías con otra espléndida novela que mezclaba de nuevo la enradecida situación política de su patria con otros materiales literarios. Se trata de la obra titulada De amor y de sombra, recibida también con grandes elogios por parte de la crítica de los escritores y considerada como el hito que venía a señalar que el éxito internacional de La Casa de los Espíritus no había sido fruto de la casualidad. La historia aquí relatada arranca con el hallazgo de una explotación minera al norte de Chile, de una tumba clandestina en la que se yacen sepultados los restos mortales de numerosos campesinos asesinados por los servicios de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet. La relación amorosa de 2 jóvenes sirve de hilo conductor para el seguimiento de los hechos, que al cabo de los meses pone en manifiesto la horrorosa constatación de los crímenes cometidos por los golpistas, delatados por la aparición de otros muchos cementerios clandestinos. A estas grandes obras le siguieron otras, entre las que se destacan Eva Luna en 1987, El Plan Infinito en 1992, Paula en 1994, Afrodita en 1998, Hija de la Fortuna en 1999, Retrato en sepia en el 2000 y el libro de las memorias Mi País Inventado en el 2003. Sus obras, que ocupan siempre los primeros puestos en las listas de ventas, no solo americanas sino también europeas, han sido traducidas a más de 25 idiomas. Vamos a citar la obra cumbre de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. En la edición de 1985, en la página 337,
De una plumada, los militares cambiaron la historia, borrando los episodios y las ideologías y los personajes que el régimen desaprobaba. Acomodaron los mapas porque no había ninguna razón para poner el norte arriba, tan lejos de la benemérita patria, si se podía poner abajo, donde quedaba más favorecida, y de paso pintaron con azul de Prusia vastas orillas de aguas territoriales hasta los límites de Asia y de África, y se apoderaron de los libros de geografía de tierras lejanas, corriendo las fronteras con toda impunidad, hasta que los países hermanos perdieron la paciencia, pusieron un grito en las Naciones Unidas y amenazaron con echarles encima los tanques de guerra y los aviones de caza. La censura, que al principio solo abarcó los medios de comunicación, pronto se extendió a los textos escolares, las letras de las canciones, los argumentos de las películas y las conversaciones privadas. Habían palabras prohibidas por bando militar, como la palabra compañero, y otras que no solo se decían por precaución, a pesar de que ningún bando las había eliminado por libertad, justicia y sindicato. Quise compartirles esto para que conociéramos un poco más sobre el Día del Idioma. Y para cerrar, quiero dejarles una frase de Álvaro Mutis, que es un escritor colombiano, y dice así: la lectura obligada es nefasta. Lean por placer, tengan una profunda sospecha. De la Benemérita, tan lejos de la BNP. Ya. Ay, espere, ¿yo no estaba grabando? La escritora, La Casa de los Espíritus, narra las peripecias de una saga familiar. ¿No se escucha eso que está haciendo mi papá? Sí, escucha. Maldita. Compartirles esto para que tuviesen un poco más de... Quería compartirles todo mi trabajo con tal... No, maldita sea. Quise compartirles esto para que... De Álvaro Mutis. ¿Ya? La escritura obligada es nefasta. Lectura. Ah,